Buenos días, mi nombre es Maribel Rueda, estudiante de la Universidad UDI. El día de hoy nos acompaña la doctora Lady Tatiana Castellanos Lozada, especializada en el área de psicología clínica, egresada de la Universidad Uniminuto. Muy buenos días, doctora Lady. Buenos días, Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y de antemano, pues quería agradecerle por haber aceptado esta invitación para esta entrevista y de verdad que muchísimas gracias. De nada, con mucho gusto y para servirte. Bueno, entonces vamos a proceder a las preguntas, pues que nos tenemos que concentrar más que todo. Eh, ¿Qué es la entrevista clínica como tal? Bueno, Maribel, la entrevista clínica es uno de los métodos evaluativos utilizados por la psicología. En el ámbito clínico, lo que realizamos es una serie de preguntas para determinar qué signos y síntomas son acertados para clasificar si existe un trastorno o una patología. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Bueno, principalmente, ¿cuáles son los objetivos? Identificar cuál ha sido el motivo de la consulta, cuáles han sido los antecedentes. En esta área miramos mucho desde el área personal, familiar, social, porque todas las esferas se unen y eso es lo que permite identificar qué ha alterado y qué ha generado una patología en el paciente. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la entrevista clínica desde el enfoque cognitivo-conductual de los otros enfoques de la psicología? Bueno, es totalmente radical, ya que como su nombre lo dice, cognitivo-conductual, nosotros nos especializamos en enfocarnos en el modificar la conducta a través del pensamiento y el comportamiento. Las otras quizás abordan desde el comportamiento, otras muy ajenas desde el pensamiento. En nuestro caso, nosotros tenemos que emplear técnicas más específicas y que generen mayor eficacia porque estamos hablando de trastornos. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Bueno, principalmente como profesional en este ámbito, el rapport. Es esencial entrar en cierta sintonía con el paciente. Adicionalmente, realizar unas preguntas muy acertadas que se enfoquen desde cuándo se ha mantenido el síntoma, cómo han sido los signos, desde qué edad, qué percepciones tiene la persona frente a eso y algo muy importante es si el paciente coopera, porque realmente como profesional si el paciente no coopera no podemos intervenir, nadie puede obligar a nadie. Entonces, ver qué nivel de conciencia tiene el paciente y realizar unas preguntas profundas que permitan un diagnóstico muy acertado según el DSM-5. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué modelo teórico, cognitivo y conductual prefiere en su abordaje como psicóloga clínica? Bueno, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. Pienso que los refuerzos son muy sustanciales en la vida. El manejar un formulario o llenar un registro hace que el paciente se comprometa con las tareas que le dejamos. Así es que vamos evaluando la evolución que tiene el paciente en su tratamiento. Entonces me enfoco más en el área operante. Considera que siempre que premiamos una conducta, el paciente tiende a dar mejor respuesta. Sí, me enfoco mucho en eso y me parece que es importante en todos los ámbitos, no solamente, digamos, cuando en intervención, sino en todos los ámbitos. El ser humano siempre va a actuar con una motivación y eso también hace pues que contrarrestre esa patología o esa conducta inadecuada. Perfecto, totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene el genograma familiar para el psicólogo clínico? Eso es algo sustancial e importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a conocer realmente de qué generaciones viene el paciente, qué patologías ha heredado y qué rasgos, según los trastornos, tiene arraigados a su personalidad y a su vida.
Entonces el genograma es como un registro, un mapa de todas sus generaciones que nos permite también identificar cuáles han sido sus relaciones familiares, sus vínculos, qué circunstancias o situaciones han sido traumáticas y que han evocado en el paciente ese trastorno o esa alteración. Entonces, lo primero que se debe hacer en la entrevista es armar un genograma sustancial. Por ejemplo, también ahí podemos ver de pronto si tuvo una pérdida importante que pudo haber marcado también su vida y desencadenado ciertos comportamientos. Claro, de eso estamos hablando en el duelo, que queda ese trauma y esa secuela que puede desencadenar a futuro, pues algún trastorno ya muy profundo. Muchas gracias, sí, señora. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en esta entrevista que me lleven a diagnosticar correctamente? Bueno, en el área clínica nos basamos en el DSM-5, en el cual tienen unos criterios y según la duración de la patología hablaremos a cuál trastorno se nos está acercando. Entonces es importante que preguntemos cuando tienen los episodios del trastorno, cuánto tiempo dura, cuántos días, meses, qué circunstancias lo han motivado a comportarse de esa forma. ¿Ha tenido unos pensamientos acerca de ese tema? ¿Cuáles son? Profundizar, porque los signos y los síntomas nos van a hacer que nos guiemos al DSM-5 y escojamos como el trastorno más, si es posible un trastorno, el más adecuado. Entonces, por eso es muy importante la durabilidad y el tiempo que lleva la persona, porque no estamos hablando, digamos, de una depresión que lleve 3 días a una depresión que ya dure un mes, 3 meses, ya estamos hablando de algo profundo y mayor. Entonces, por eso es importante desde el área profesional que nos especifiquemos en eso, porque estaremos etiquetando un trastorno y debe ser aceptado. Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por esa intervención tan importante para mí. En realidad que he despejado muchísimas dudas y bueno, nos encantaría poder seguir hablando, pero pues lastimosamente el tiempo en realidad nos queda corto para todo lo que hay y de verdad que le agradezco muchísimo por esta entrevista. Que tenga un Bueno, excelente día. un placer, Maribel, que estés muy Bueno, bien. que esté muy bien. Hasta luego. Chao.